lo más profundo del suelo, donde la luz jamás alcanza, existía una colonia de hormigas que vivía siguiendo caminos rígidos trazados por generaciones. Nadie se atrevía a desviarse, nadie cuestionaba nada. Sin embargo, había un misterio que todos evitaban mencionar. Un sendero antiguo, borrado de los mapas y prohibido incluso en las historias más antiguas. Un camino que, según los mayores, jamás debía ser tocado. Entre esa multitud obediente vivía Kibo, una joven hormiga que siempre sintió que algo no encajaba. Mientras los demás avanzaban sin mirar a los lados, él no podía dejar de preguntarse qué había más allá de los límites del hormiguero. ¿Por qué existía un sendero que nadie debía pisar? ¿Qué peligro escondía ese tramo olvidado? ¿Y por qué los ancianos reaccionaban con temor cada vez que alguien insinuaba su nombre? Kibo había visto fragmentos de ese sendero una vez, escondido entre raíces viejas, como si el tiempo intentara borrarlo por completo. Aquel vistazo breve le dejó un presentimiento extraño, una mezcla de advertencia y llamada. Algo allí esperaba, algo capaz de cambiarlo todo sin que la colonia lo imaginara. Y pronto, cuando el orden comenzara a romperse, ese misterio despertaría. La vida en la colonia seguía un ritmo tan preciso que parecía estar escrito en piedra. Cada hormiga sabía qué hacer, cuándo hacerlo y por qué no debía apartarse del camino marcado. Los túneles se extendían como una red de hábitos antiguos, y los ancianos, guardianes de la tradición, repetían una y otra vez que la estabilidad dependía de obedecer sin cuestionar. Para la mayoría, aquello era suficiente. Para Kibo, no. Desde pequeño, había sentido que el hormiguero era un mundo incompleto. Observaba cómo las filas avanzaban siempre por los mismos corredores, como si el destino estuviera decidido antes incluso de nacer. Mientras los demás caminaban con la mirada fija en el suelo, él levantaba la cabeza y analizaba cada cruce, cada grieta y cada sombra. Había una vibración extraña en el aire, una especie de murmullo silencioso que parecía decirle que algo importante estaba siendo escondido. Fue durante una de sus patrullas que Kibo encontró por primera vez el rastro del sendero prohibido. Estaba escondido entre raíces gruesas, cubiertas de polvo y tiempo. El suelo tenía marcas antiguas, huellas tan gastadas que apenas se distinguían. Aquel camino parecía susurrar historias que nadie quería escuchar. La lógica decía que debía alejarse, pero su curiosidad lo empujó unos pasos más, con el corazón latiendo rápido. Entonces ocurrió algo peculiar. El ambiente cambió de forma sutil, pero clara. El aire se volvió más denso, casi expectante, como si el bosque entero contuviera más respiración para ver qué haría. Kibo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No vio ningún peligro, pero algo en su interior le advirtió que ese sendero no había sido prohibido por simple capricho. Retrocedió cuando escuchó el eco distante de pasos. Una patrulla podía aparecer en cualquier momento y la sola idea de ser sorprendido allí le provocó un nudo en el estómago. Pero incluso mientras se alejaba, Kibo sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Esa breve mirada al camino olvidado no fue un accidente. Se sintió como una invitación. Desde aquel día no podía ignorar la sensación de que el hormiguero estaba a punto de enfrentarse a algo que nadie estaba preparado para ver. Y aunque no podía explicarlo del todo, Kibo presentía que ese sendero prohibido guardaba la clave para lo que estaba por venir. La mañana en la colonia comenzó con un silencio extraño. Un silencio tan inusual que las obreras detuvieron su marcha por un instante. Normalmente los túneles vibraban con el sonido constante de pasos, murmullos y trabajo, pero esa vez había una tensión pesada, como si el hormiguero entero supiera que algo estaba a punto de romperse. Nadie entendía qué ocurría hasta que apareció la primera patrulla corriendo desde la entrada principal. La plaga había llegado. No era una plaga común. No eran enemigos visibles, sino una especie de hongo oscuro que avanzaba silencioso, cubriendo los túneles como una sombra que lo devoraba todo a su paso. Bloqueaba caminos, contaminaba pasadizos y dejaba un olor rancio que hacía casi imposible respirar. Las rutas oficiales, aquellas que la colonia había seguido desde siempre, comenzaron a cerrarse una tras otra. Los ancianos pidieron calma, pero sus miradas revelaban un miedo que no podían ocultar.
Kibo observaba la situación con un nudo en la garganta. Cada hora que pasaba el hormiguero parecía hacerse más pequeño, arrinconado entre paredes que se llenaban de manchas oscuras. Las obreras intentaron abrir rutas alternativas, pero la plaga avanzaba demasiado rápido, devorándolo todo sin reparo. La colonia, por primera vez en generaciones, no tenía salida. Y en ese caos silencioso, Kibo sintió como su secreto ardía dentro de él como una chispa incómoda que no podía apanar. Sabía que existía un camino alterno. Sabía que lo había visto con sus propios ojos. Sabía que ese sendero prohibido podría ser la única esperanza. Pero también sabía que revelar la existencia de ese camino traería consecuencias graves. Los ancianos no toleraban desviaciones, y admitir que había explorado un territorio prohibido era casi una confesión de traición. Durante horas luchó con el dilema en su mente: guardar silencio y esperar lo peor, o romper las reglas y arriesgarlo todo. La situación empeoró al caer la noche. La plaga bloqueó el último de los caminos principales, dejando la colonia atrapada en un espacio cada vez más reducido. Las reservas de alimento comenzaron a disminuir y el aire se volvió más pesado, casi irrespirable. La tensión crecía en cada túnel, en cada mirada y en cada nube de polvo que caía del techo. Kibo escuchó susurros de miedo que se extendían como una corriente eléctrica, y en ellos reconoció el mismo presentimiento que él había sentido frente al sendero prohibido. Un llamado inevitable. Cuando escuchó el llanto débil de las hormigas más pequeñas que ya no tenían alimento, Kibo entendió que no podía callar más. Algo dentro de él se rompió, como si la responsabilidad lo empujara hacia adelante sin opción de retroceder. Reunió todo el valor que le quedaba y se acercó a los ancianos. Su voz temblaba ligeramente, pero habló con firmeza. Conocía un camino. Conocía un sendero que no estaba en los mapas. Un sendero antiguo, oculto y olvidado, pero real. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos ancianos lo acusaron de inventar historias movido por el miedo. Otros lo miraron con una mezcla de temor, duda y desconcierto. ¿Cómo podía un joven hormiga haber visto algo que nadie más recordaba? ¿Cómo podía conocer un sendero que la historia misma había intentado borrar? Pero la colonia estaba al borde del colapso. Y cuando la esperanza se convierte en un recurso escaso, incluso las palabras más impensables pueden transformarse en una posibilidad real. El silencio que siguió fue profundo. Kibo respiró hondo, sintiendo la mirada de todos sobre él. No sabía si lo creerían, no sabía si lo castigarían, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Porque aunque nadie lo aceptara todavía, ese sendero prohibido era la única oportunidad que quedaba para sobrevivir. Las palabras de Kibo resonaron en el aire como un eco imposible de ignorar. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie dijo nada. Las hormigas se miraban entre sí, atrapadas entre el miedo a lo desconocido y el miedo aún mayor a quedarse donde estaban. Finalmente, uno de los ancianos avanzó lentamente, con pasos cansados, y preguntó con voz grave: ¿Puedes guiarnos? Esa sola frase cambió el destino de todos. La colonia entera se reunió en la cámara principal. Kibo, con el corazón latiendo como un tambor, explicó cada detalle que recordaba del sendero prohibido: la curva oculta bajo las raíces, el suelo más firme, las marcas antiguas que parecían indicar un camino seguro. No estaba completamente seguro de todo, pero era su única opción. Y aunque algunos murmuraban desconfiados, la realidad era innegable. Quedarse significaba desaparecer bajo la plaga. Por primera vez en generaciones, la colonia decidió romper sus propias reglas. El grupo avanzó en silencio, siguiendo a Kibo a través de pasadizos que jamás habían sido recorridos oficialmente. El aire se volvía cada vez más espeso y el suelo temblaba bajo las vibraciones de la plaga que continuaba avanzando detrás de ellos. Cada paso era una mezcla de esperanza y terror. Las hormigas mayores respiraban con dificultad, las más jóvenes se aferraban unas a otras y Kibo sentía el peso de cientos de vidas presionando su espalda. Cuando llegaron a la entrada del sendero prohibido, un escalofrío recorrió a todos. El lugar parecía observado por algo antiguo e invisible. Las raíces se curvaban de manera extraña, como si quisieran impedir el paso, pero Kibo no se detuvo.
Dio el primer paso y las demás, temblando, lo siguieron. El camino era más hostil de lo que recordaba. Grietas profundas cortaban el suelo, sombras inquietantes se movían sin explicación y zonas estrechas obligaban a la colonia a avanzar casi en fila única. En un momento, una roca cayó desde lo alto, golpeando cerca de una fila de hormigas jóvenes. El pánico recorrió la columna, pero Kibo levantó la voz con más fuerza de la que jamás había usado y calmó a todos. Retomaron el avance, unidos por la urgencia. Minutos después, un aire diferente comenzó a sentirse, más fresco, más limpio. Una claridad leve se filtró desde arriba, un brillo que ninguna hormiga había visto tan profundo bajo tierra. El ambiente se volvió más ligero, como si el sendero finalmente los aceptara. Cuando atravesaron el último obstáculo, la colonia entera salió a un terreno desconocido pero vibrante, un espacio amplio, lleno de vida, sin rastros de la plaga, con suelo fértil y túneles naturales que esperaban ser explorados. Por un instante nadie habló, solo respiraron, sintiendo algo que hacía tiempo no sentían: alivio. Habían llegado, y lo habían logrado gracias a un camino que nadie quiso recordar, excepto Kibo. Kibo observó el nuevo territorio con una mezcla de alivio y algo que nunca había sentido tan profundo: responsabilidad. Miró a su colonia, exhausta pero viva, y entendió que todo lo que habían enfrentado no se trataba solo de escapar de un peligro, sino de enfrentar una verdad que durante generaciones nadie quiso mirar. Porque el sendero prohibido no era un castigo ni un misterio maldito. Era un recordatorio de que el miedo puede condenar a un pueblo entero si nadie se atreve a desafiarlo. La colonia había vivido tanto tiempo evitando lo desconocido que había olvidado algo esencial: que la supervivencia no depende de repetir lo mismo, sino de atreverse a cambiar cuando todo se derrumba. Kibo respiró hondo. Quizás lo prohibido nunca fue un camino, sino una oportunidad que otros no se atrevieron a tomar. Y aunque un rayo tenue de luz caía desde la superficie, comprendió la verdadera enseñanza de su viaje. Porque al final, la oscuridad que casi destruye a la colonia no fue la plaga, sino el silencio, el conformismo y el miedo. Y con ese pensamiento, Kibo entendió algo que jamás olvidaría: los caminos más peligrosos no siempre te llevan a la ruina. A veces son los únicos capaces de salvarte. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y dejar tu like para más relatos como este.